buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a este martes de conferencia con Grupo Loga. Ustedes saben que desde el mes de julio hemos destinado todo este semestre al análisis de esta propuesta del Plan y Programas de Estudio 2022. Una propuesta que ha tenido altibajos, ha tenido polémica, pero todos los planes y las modificaciones curriculares que se han propuesto en cada momento lo han sido. Han tenido la mirada analítica, crítica de los supervisores, los directores, los maestros, las maestras, y este no es la excepción. Y Grupo Loga lo que ha decidido conjuntamente con todos los compañeros que han aceptado las invitaciones de estos martes, hemos decidido entregar a los maestros algunas reflexiones, algunos cuerpos teóricos, algunas líneas que nos permitan ir entendiendo cada vez más esta propuesta. Pues en este mes hemos decidido abordar el tema de la evaluación. Como ustedes lo vieron, la semana pasada trabajamos con la doctora Patricia Frola el tema del marco general de la evaluación, la importancia de este proceso, en donde pudimos comentar muy enfáticamente que es una etapa, es una fase continua en todo el trabajo que realiza el maestro y que no debe desaparecer, no se debe minimizar, no se debe de asociar a acciones sumativas o solo relacionadas con las calificaciones. Eso es muy importante en el tema de la evaluación. Y hoy vamos a tratar una parte, una forma, un momento de la evaluación que es la evaluación diagnóstica, que además ha estado muy promovida por este nuevo planteamiento curricular. Y pues tenemos con nosotros a otro experto, al maestro Arturo Castañeda, que tiene currículum, que siempre es una garantía tener a compañeros, compañeras que también han ejercido la docencia, que han tenido funciones de dirección, ahora él de supervisión, y que desde esa mirada, desde esa práctica, pueden acompañar a otros compañeros y a otras compañeras. Así es que maestros y maestras, vamos a disfrutar muchísimo los planteamientos, las recomendaciones que el maestro Castañeda nos pueda hacer. Compártanos por el chat de aquí, de esta sesión, de qué entidad nos acompañan y sobre todo, coméntenos sus dudas, coméntenos sus avances al respecto de la evaluación diagnóstica, mismas que dejaremos al final. Mientras tanto, déjenme presentarles al maestro Arturo Castañeda. Él es licenciado en educación primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Qué bueno que hay maestros que escuchan a otros maestros y desde esa experiencia el maestro Castañeda nos comentará la evaluación diagnóstica. Realizó sus estudios de maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene sus estudios terminados de doctorado también en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Él, entre sus actividades profesional, es director y fundador del Centro de Formación Conecta con la clave CCT 10PSU 0088N, es decir, él está certificado bajo esta clave para dar capacitaciones. Es ahí donde yo conozco al maestro Arturo, en esta actividad y en esta preocupación mutua de capacitar permanentemente a los maestros. Estuvo frente a grupo durante 12 años, participó en la promoción
para la función de director técnico de educación básica en 2015. También participó en la promoción a la función supervisora en educación básica en 2021, función que realiza también actualmente. Ha egresado del Diplomado Internacional para Líderes Transformadores del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es la tercera generación de certificado por Cambridge. También está certificado en la competencia laboral en la elaboración de proyectos de aprendizaje integrado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Déjenme decirles que el maestro Arturo es un experto en el tema de tecnologías, es uno de los capacitadores que más ayudó a maestros y maestras a entender el uso de la tecnología en esta pandemia, asesor en diferentes programas de maestría, participante como orador en diferentes congresos y ha organizado desde su propio centro de capacitación diversos eventos como el Simposio Nacional de Ingreso y Promoción Docente y el Congreso Internacional de Líderes Educativos en México. Es parte del currículum y con esa experiencia y con esa formación dejo la palabra al maestro Arturo para que nos comente qué ha podido descubrir de esto de la evaluación diagnóstica. Bienvenidos todos. Gracias, maestro Arturo, por su colaboración siempre. Muchas gracias, pues buenas noches, doctora Pati Ganem, un gusto saludarla siempre y honrado pues con la invitación que nos hace Grupo Loga en este importante espacio que como comentábamos, bueno, pues desde la pandemia se instrumentó con este espacio y que creo que pues poco a poco ha ido tomando la relevancia y que sin duda pues es un gran apoyo para los maestros, como lo vemos aquí en el chat, pues de diferentes partes del estado, de la República y bueno, pues siempre es padre compartir con maestros de otros estados. A nuestros compañeros maestros, pues bienvenidos a esta plática. Vamos a poder pues platicar un poquito de lo que representa la parte de la evaluación, esta parte de evaluación diagnóstica. Vamos a tratar de hacer pues una introducción un poquito breve. Esperamos no extendernos mucho en esta parte para poder ir pues arrastrando esta lógica. Y bueno, pues los saludo a todos desde la ciudad de Durango. Maestros, veo que están en el Estado de México, en Hidalgo, en Pachuca. A los compañeros que están en Nuevo León también, pues buenas noches. Y bueno, pues vamos a permitir compartir pantalla para poder pues ir comenzando. Bueno, pues el tema que nos ocupa el día de hoy, bueno, pues como ya lo hemos mencionado, pues tiene que ver con la evaluación diagnóstica. Y bueno, pues creo que es un momento, sobre todo el ciclo escolar, importante. Hemos pasado ya esta parte de la evaluación diagnóstica y estamos pues transitando hacia nuestra primera evaluación trimestral. Entonces voy a tratar también de pues abordar estas dos partes, estos dos elementos, tanto la evaluación diagnóstica, que pues obviamente la relacionamos directamente con lo que nos ofrece Mejoredu, todo este proceso, todo este mecanismo que se ha diseñado y que a mi parecer pues es muy enriquecedor para el trabajo que hacemos en las escuelas. Y trataré también de ver cómo lo podemos llevar a cabo, cómo podemos llevar a cabo estas evaluaciones en vista de la evaluación del primer trimestre. Entonces, bueno, la evaluación formativa, bueno, pues la evaluación diagnóstica, pues forma parte de la evaluación formativa, ¿no? Y de alguna manera, pues tenemos que pensar siempre, cambiarnos ese chip de que la evaluación es una forma de poder calificar, ¿no? O sea, tenemos que partir de que evaluar, pues no es calificar y tenemos que, pues, partir de esa premisa. Y que esta evaluación formativa, bueno, pues representa una oportunidad para promover pues los aprendizajes de nuestros alumnos. Dicen que lo que no se evalúa, pues no se puede mejorar. Y entonces, bueno, pues partimos de esa idea para poder también pensar que siempre cuando nosotros pues evaluamos, cuando
como directores hacemos un plan, un proyecto y no funciona como, no encontramos los resultados adecuados, pues tendríamos que pensar que también nosotros tenemos que buscar una nueva estrategia para poder lograr nuestro meta, Y entonces, bueno, pues ¿para qué queremos evaluar? ¿Sí? ¿Para qué es lo que nosotros pensamos en evaluar? ¿Qué elementos considero para evaluar a mis alumnos? Me gustaría que pudiéramos contestar aquí en el chat algunas ideas muy breves, o si alguien nos quiere abrir su micrófono. ¿Cuál es ese sentir de la evaluación? Y qué es lo que nosotros consideramos para evaluar a nuestros alumnos. ¿Qué tengo yo cuando tengo mi reunión de padres de familia? ¿Qué les digo? Yo evalúo el examen, yo evalúo la participación, yo evalúo X elementos. Me gustaría que nos pudieran comentar aquí en el chat qué es lo que consideramos para evaluar a nuestros alumnos. De manera muy breve, de manera muy sencilla. Muy bien, gracias. Ya tenemos aquí algunas respuestas. Nos dice los procesos de aprendizaje. Ok. Dice habilidades desarrolladas a lo largo del periodo. De acuerdo. Dice se evalúa para recabar información que sustente la toma de decisiones. De acuerdo. Ok. Muy bien. Logro de los aprendizajes, las habilidades que se pueden replicar, avances o tropiezos en el proceso de aprendizaje. De acuerdo. Procesos que cada alumno realiza para aprender. ¿Sí? Fíjense cómo estamos encontrando palabras que de alguna manera coinciden y son repetitivas con lo que nosotros pues estamos considerando, ¿sí? Es decir, vamos coincidiendo en los conceptos, vamos coincidiendo en esta misma perspectiva y sobre todo pues que es muy reconfortante que vayamos cambiando nosotros esa perspectiva, ¿no? Ya tenemos una visión diferente de lo que representa esta evaluación, ¿sí? Ya decíamos aquí pues procesos, conocimientos, habilidades, ¿no? Incluso había quien nos decía los tropiezos, ¿no? Incluso hay una teoría que dice pues aprender del error, ¿no? Incluso sobre todo en secundaria, ¿no? En secundaria que hay un elemento importante que dice, bueno, pues aprender a partir del error, ¿no? Si no dejamos que nuestros alumnos se equivoquen y no los acompañamos en ese proceso con la retroalimentación, pues difícilmente vamos a poder mejorar en nuestros procesos, ¿no? Entonces, fíjense, ya en otra plática habíamos hecho este ejercicio y fíjense cómo pues coincide con esta misma pregunta, ¿qué elementos considero para evaluar mis alumnos? Todos conocemos estas nubes de palabras que ahora pues se van formando y fíjense cuál es la palabra de las que tenemos más grandes que se van repitiendo, pues encontramos habilidades, encontramos procesos, encontramos fortalezas, ¿no? Oportunidades, ¿sí? Y entonces coincide de alguna manera con lo que nosotros también hemos escrito aquí en el chat. Entonces, pues eso me da mucho gusto porque, bueno, pues vamos coincidiendo, ahora sí que nos salió el experimento de acuerdo a lo que teníamos pensado, porque precisamente es que vayamos cambiándonos ese chip dentro de los grupos, dentro de las escuelas, que lo que tenemos que evaluar, pues son estos procesos, ¿no? Y pues esta parte del proceso, pues tiene que ver directamente, pues con la parte de la evaluación formativa. ¿Y cuál es el origen de la evaluación formativa? Bueno, pues el origen de la evaluación formativa como tal, pues ya tiene ya un par de años, ¿sí? Desde el año 2011, cuando se nos instrumenta esa reforma en el año 2011, con el plan de estudios, y entonces nos dice, bueno, pues que evaluación formativa, pues nos dice que es un proceso que nos permite recuperar aquellas evidencias y elaborar juicios. Y entonces, pues nos empieza a cambiar el chip en ese año, en el que quienes ya tenemos por ahí unos añitos en el servicio, pues estábamos acostumbrados a que llegaba el bimestre, el primer bimestre, el segundo bimestre, etcétera, y pues nos enfocábamos al examen, ¿sí? Nos enfocamos al examen, aplicábamos el examen, ¿sí? Considerábamos a lo mejor, pues que si el alumno trajo todas sus tareas, pues le poníamos ahí un 20%. Si el alumno
se portaba bien, bueno, pues le poníamos ahí un puntito, ¿no? Incluso habíamos en estas cuestiones de decir, bueno, pues voy a regalar un punto al alumno que traiga el material para el periódico mural, etcétera, ¿no? Y entonces, todo ese tipo de cuestiones que de alguna manera lo veíamos así y lo veíamos de alguna manera natural, pues con este nuevo enfoque, pues empieza a cambiar, ¿no? Y entonces, es ahí donde hay un parteaguas en nuestra formación, en nuestra forma de evaluar, y que sin embargo, pues muchas veces vemos que esto no ha cambiado, ¿sí? Estamos hablando de que esta propuesta de cambio de enfoque de evaluación, pues fue en el año 2011. Y algo de lo que es muy importante dentro de estos documentos, bueno, pues dice, se evalúa el desempeño a la persona, ¿sí? Y entonces, tenemos que dejar de ver a la evaluación como una medida de sanción. ¿Cuántas veces escuchamos el que no se siente le va a bajar un punto, etcétera, ¿no? Entonces, usamos ese instrumento de evaluación como una medida de sanción. Y entonces, bueno, pues si estamos hablando de que la evaluación es un proceso, ¿sí? Y es pues un proceso, ¿no? Que nos permite recuperar evidencias, pues para recuperar evidencias, para trabajarlo en el campo, pues tenemos que tener diferentes herramientas, diferentes instrumentos. Y entonces, pues eso nos lleva a que tenemos que, así como tenemos como maestros, como docentes, pues muchas herramientas para dar clases, ¿no? Nuestro arsenal, dice la maestra Pati Frola, ¿no? Nuestro arsenal de estrategias didácticas, ¿no? Porque pues no podemos enseñar todos los aprendizajes de la misma manera, pues de igual manera tengo que tener mi arsenal para poder evaluar, ¿no? Y entonces, como es un proceso desde que iniciamos, que en este caso pues sabemos que iniciamos con la evaluación diagnóstica, desde nuestro diagnóstico, pues tenemos que utilizar estas diferentes herramientas y diferentes técnicas para recuperarlo, ¿no? Y a lo largo que pasa, pues, el periodo de tiempo, el trimestre o el bimestre o el semestre, ¿sí? Pues tenemos que utilizar estos diferentes elementos para poder recuperar esa información durante el proceso, ¿sí? Si estamos diciendo, ahorita decíamos, ¿qué evaluamos? Pues es un proceso, ¿no? Entonces, pues para poder recuperar esa información, pues sí, vuelvo a insistir, pues necesitamos tener esas herramientas, ¿sí? Y este resultado que nos da la evaluación, pues tiene que ser un elemento importante para la reflexión de nosotros, de nuestra práctica, ¿sí? Tiene que tener un análisis de nosotros mismos, como maestros, como directores, como supervisores, ¿no? Hoy en la mañana teníamos una reunión y decimos, pues a veces lo que pasa en las reuniones y lo que uno planifica no se lleva a cabo en la práctica, ¿no? En las escuelas o en los grupos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que evaluarnos, hay que evaluar y hay que hacer ese momento de reflexión y decir, a lo mejor no estoy comunicándome bien, no estoy utilizando los elementos necesarios, etc. Entonces, tenemos que utilizar esta evaluación como momento de reflexión y decir qué me está funcionando, qué no me está funcionando para poder mejorar. Y entonces, bueno, pues sabemos que la evaluación nos ayuda siempre a mejorar y que obviamente pues debe comunicarse a los interesados, que son obviamente pues los alumnos principalmente y los padres de familia. Otras cuestiones que muchas veces vemos es que los últimos en enterarse de su evaluación son los alumnos, cuando los alumnos pues deberían de ser los principales en enterarse de su proceso y de su evaluación. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con ellos, ellos serían los principales interesados, ¿no? Y pues todo eso pues tiene que ver con llevar con diferentes procesos de responsabilidad, de autonomía de nuestros alumnos, ¿no? De madurez, y que muchas veces pues no lo hacemos como tal, pero sí es importante tener claro que el principal responsable o el principal interesado en saber su evaluación pues tendría que ser el alumno. Y bueno, pues aquí algunas cuestiones de las que nos da la evaluación. Y llegamos, pues, obviamente, de manera muy breve, esto ya lo hemos visto, bueno, pues los momentos y los tipos de la evaluación. En cuanto a los tipos, pues sabemos que hay una autoevaluación, tenemos la coevaluación y la heteroevaluación. Y lo sabemos, lo hemos visto desde la normal, en muchos cursos,
y sin embargo pocas veces lo ponemos en la práctica, ¿sí? Entonces, si yo estoy evaluando un proceso, bueno, pues tendría que hacer partícipe al alumno de este proceso a partir de su autoevaluación, ¿no? Y entonces, como parte de la evaluación formativa, bueno, pues yo también tengo que darle a conocer su evaluación diagnóstica. Caemos en esa parte de decir, bueno, la evaluación la usamos para nosotros, ¿sí? Para establecer un número. Pocas veces hacemos esa reflexión con nuestro grupo de aquellos aprendizajes que necesitamos mejorar, ¿no? Es decir, aplicamos un examen y el alumno dice, ah, pues yo me preparo para ahorita en estos días, en estas semanas que están en los colegios, en las escuelas ya aplicando evaluación, pues los niños se preparan y la tarea es volver a estudiar, repasar para el examen, etcétera, ¿no? Pasa el examen y no hacemos esa retroalimentación con nuestros alumnos, no llegamos con los alumnos y miren, el examen nos preguntaba esto y esto y esto, y de esto no lo supimos, vamos a trabajarlo otra vez, en esto sí nos fue bien, todos lo sacaron muy bien, quiere decir que de esta parte todo lo aprendimos, etc. No hacemos esa autoevaluación o esa coevaluación dentro de los procesos de nuestras escuelas. Es decir, pues no sabemos qué es la autoevaluación, sabemos qué es la coevaluación, la heteroevaluación, pero no lo ponemos en la práctica dentro de las escuelas, ¿no? Los momentos, bueno, pues ya sabemos que al inicio pues partimos de una evaluación diagnóstica y luego pues es este proceso y la evaluación final, ¿no? Y estos momentos pues tienen que estar presentes siempre, tanto a lo largo de mi ciclo escolar, de mi año, sino también pues en mis secuencias didácticas, ¿sí? Es decir, partimos de una evaluación inicial cuando exploramos conocimientos previos, ¿no? En una clase, que es la parte del inicio, y luego, pues, durante el desarrollo tenemos que ir evaluando cómo, si el alumno, por ejemplo, podemos observar, podemos evaluar actitudes, ¿no? Si comparte con sus compañeros, si presenta facilidad para desarrollar la actividad, si se le facilita, ¿no? Y obviamente, pues, tiene que llegar a una evaluación final. Decir, bueno, aquí iniciamos, el alumno sabía hasta tal cosa, podía reconocer tales elementos, del proceso histórico o reconocía tales personajes de la Revolución Mexicana. Y al final, bueno, pues no nada más se quedó en decir, ah, de la Revolución Mexicana, yo sé que es Pancho Villa, Zapata, etcétera. Y a lo mejor al final ya puede dar un argumento de cuál es ese proceso histórico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer uso de estos momentos de la evaluación. Y obviamente, bueno, pues ya sabemos que está en diferentes momentos. Y entonces, pues en la parte de la evaluación diagnóstica, decíamos ahorita, bueno, partimos ya de un diagnóstico escolar. Primero establecimos un diagnóstico de grupo, luego conjuntamos nuestros diagnósticos de grupo y los llevamos hacia el consenso como escuela y partimos de ahí para elaborar un diagnóstico escolar, ¿no? Entonces, yo como maestro, pues tendría que ver parte de mi diagnóstico reflejado en mi programa escolar de mejora. Acabamos de tener hace un par de semanas la sesión de consejo técnico en la cual pues se constituyó ya este programa escolar de mejora. Y entonces yo como maestro pues precisamente si la escuela está hablando sobre las problemáticas que tenemos en la escuela, pues una de mis problemáticas o las problemáticas que tenemos en los grupos pues tendría que estarse reflejadas en este programa escolar de mejora para tratar de darle solución. Entonces, bueno, esos son, digamos, pues los momentos. Decíamos, bueno, pues ¿qué evaluamos? Pues evaluamos los aprendizajes, evaluamos para aprender y para mejorar. ¿Quiénes son los que evalúan? Pues tradicionalmente, pues el maestro. Sin embargo, pues utilizamos esta evaluación que es la evaluación externa, ¿no? En la que el maestro es el que aplica el examen, califica y solamente genera un número. ¿Cuándo se evalúa? Bueno, pues tendría que ser un proceso cíclico. Decíamos ahorita, bueno, pues es un proceso que no termina porque iniciamos con la parte de la exploración de los conocimientos previos, con el diagnóstico, hacemos toda la evaluación de proceso y al final decimos, pues hasta dónde llegamos y volvemos a empezar. ¿Cómo se evalúa? Bueno, pues ya dijimos a través del uso de diferentes técnicas, instrumentos, algunos formales, otros informales. Y los juicios, bueno, pues los tenemos que emitir en función de los aprendizajes y del desempeño, ¿sí?
en función de eso tendría que estar emitidos estos juicios. Decíamos hace ratito, se evalúa el proceso, se evalúa el proceso y no se evalúa a la persona. ¿Cómo distribuimos las responsabilidades? Y es aquí donde creo que muchas veces nos está faltando, porque las responsabilidades se las estamos quitando a veces a los alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pensamos que a lo mejor pues, mi rendición de cuentas es únicamente para con los padres de familia, pero también tendría que ser para los alumnos. Es decir, a ver, aplicamos el examen, ¿sí? Vamos a hacer una revisión del examen, ¿no? Nos fue mal en el conocimiento de los pueblos mesoamericanos. Y entonces, a ver, acuérdense, ¿qué hicimos para trabajar los pueblos mesoamericanos? Ah, pues establecimos una maqueta, ¿no? Ok, ¿qué vimos en la maqueta? No, pues tal y tal, ¿no? Entonces, esas responsabilidades también se las tenemos que ir transfiriendo un poquito al alumno, porque nos dice el plan de programas, tenemos que formar alumnos autónomos. Sin embargo, nosotros mismos les quitamos ese poder de que ejerzan esa autonomía y que ejerzan esa propia responsabilidad de ser ellos interesados en su propio aprendizaje, ¿sí? Y obviamente, pues, el padre de familia también tiene su responsabilidad, llevar al alumno, apoyarnos en el cumplimiento de tareas, etcétera. Y entonces llegamos a la pregunta, pues, ¿qué hacemos con los resultados de evaluación? ¿Sí? Y pues habrá quienes digamos, no, pues yo sí hago mi reunión con padres de familia, presento mis resultados, presento mis aprendizajes en los que me fue bien, mis aprendizajes en los que me fue más o menos y mis aprendizajes en los que me fue mal. Y entonces digo, a ver, papás, pues estamos en esta parte, vamos a tener que durante esta semana trabajar sobre estos resultados y sobre estos aprendizajes que nos fue mal. Esa pudiera ser una. La otra es, pues solamente los paso a una boleta y en mi reunión de padres entrego boletas, tal y tal y tal, y nos pasamos a las otras actividades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los resultados de evaluación? Nos quejamos muchas veces de que los padres de familia pues no nos apoyan, que los padres de familia no se involucran, pero muchas veces nosotros mismos somos los que no los estamos involucrando a esta parte didáctica, a esta parte pedagógica en la que el papá sepa que estamos trabajando con los alumnos dentro del salón de clases. Pocas veces son en las que los papás nos enteramos, y yo como papá lo digo, pocas veces me entero qué es lo que está trabajando el maestro o la maestra en el grupo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay esa comunicación. Los maestros pocas veces llevamos a los papás, a los padres de familia a esa discusión de platicar pues los aprendizajes, de platicar en qué nos fue bien, en qué nos fue mal, etcétera. Y hacemos estos resultados de evaluación, los llevamos solamente a la parte del número, porque a lo mejor también nosotros pues nos interesa, como papás, o a los papás les interesa, oiga, ¿y qué calificación tuvo mi niño? Pues no, pero también tenemos que reeducar un poquito a los padres de familia en ese sentido, ¿no? Que lo importante muchas veces no es la calificación, sino pues este desempeño, este proceso del que estamos hablando. Y entonces, bueno, pues obviamente hablamos de que tenemos que tener pues diferentes estrategias de evaluación. Y para eso, bueno, pues obviamente tenemos tanto métodos como técnicas, como recursos, y para qué son cada una de ellas, ¿no? Los métodos, bueno, pues son procesos que orientan el diseño y la aplicación de estrategias. Voy a tratar de no extenderme mucho en esta parte. Las técnicas que son, pues, formas de poder ir trabajando, y los recursos, son aquellos recursos, aquello más tangible que nosotros podemos ver para poder establecer esa evaluación. Y pues ya decíamos, las finalidades de estos, pues obviamente es promover la autonomía, monitorear el avance y comprobar el nivel y la comprensión, así como la identificación de diferentes necesidades que tenga nuestro grupo. De esto, bueno, pues voy a tratar también de no ser muy extenso para poder abarcar a la siguiente parte. Entonces, bueno, decíamos ahorita, pues algunas son formales, algunas son informales, y muchas veces encontramos que, ¿qué vamos a evaluar? Pues decimos, pues voy a evaluar la participación de nuestros alumnos, o sea, que el alumno participe. Pero, pues para eso le correspondería una técnica, un instrumento adecuado a lo que yo quiero rescatar.
No quiere decir que yo no pueda evaluar la participación o no pueda evaluar el desempeño. Sí lo puedo hacer, claro, pero tengo que buscar cuál es la pinza, cuál es la llave correcta, ¿no? Es como cuando los mecánicos van a quitar un tornillo, bueno, pues necesitan una llave especial, necesitan una pinza adecuada, ¿no? O sea, no utilizan una pinza para todo. Entonces, nosotros muchas veces caemos en ese error, ¿no? Tenemos que buscar cuál es la técnica, cuál es la herramienta, cuál es la técnica adecuada a lo que queremos evaluar. Bueno, este cuadrito también ya es muy conocido por ustedes. Tenemos de este lado izquierdo, pues, las técnicas, que obviamente, pues, tenemos la observación, el desempeño de los alumnos, el análisis del desempeño y el interrogatorio. Y en la parte de los instrumentos, bueno, pues tenemos, obviamente, dentro de la observación, pues, una guía de observación. Recuerden cuando, por ejemplo, estábamos en la normal, estábamos estudiando, y nuestros maestros nos pedían nuestro diario, ¿sí? Y el diario, pues, era una guía de observación, y ahí registrábamos todo lo que hacía el maestro, porque pues estábamos aprendíamos de los maestros y aprendíamos viendo, ¿no? Entonces decíamos, no, pues que el maestro hizo esta actividad para rescatar conocimientos previos, y luego ya después tal material, etcétera, ¿no? El registro anecdótico, bueno, pues también tiene que ver con registrar ciertas situaciones que puedan surgir dentro del aula. El diario de clase, que es un diario rotativo o puede ser un diario en el que el alumno pueda registrar lo que aprendió. Y yo puedo incluso evaluarlo a partir de lo que el alumno nos está diciendo que está aprendiendo. El diario de trabajo, que es un diario también de nosotros como parte de nuestro trabajo. La escala de actitudes, porque también tenemos que evaluar, pues, si comparte, si no comparte, esa parte de la educación integral también lo tenemos presente. Y luego, pues, el desempeño de los alumnos, pues, preguntas sobre el procedimiento. Sí, preguntas sobre el desempeño, es decir, pues aquellas preguntas en las que nosotros podamos darle al alumno, pues hacerle ciertas preguntas para evaluar su comprensión, ¿no? Entonces, tenemos que pasar también de aquellas preguntas. Yo recuerdo cuando hacíamos los resúmenes y los cuestionarios, ¿no? Y decía, ¿en qué año se descubrió América? Y los niños, pues, lo hacíamos así, veíamos un número, o sea, decíamos, pues me está preguntando un año, ¿no? Y pues rápidamente buscamos un número, el primero que encontrábamos, y ese poníamos la respuesta, ¿no? Que eran esas preguntas textuales, como podríamos llamarle. Y tenemos que avanzar también en ese sentido a encontrar preguntas de reflexión, ¿sí? Y nos dice aquí, con las preguntas que buscamos, pues promover la reflexión de acuerdo a los pasos que podamos realizar, ¿sí? La autoobservación, el análisis del proceso, qué te pareció, qué fue lo que se te complicó más, en qué fallaste, por qué crees que te equivocaste en esta suma, por qué crees que te equivocaste en la resolución del problema. Y es donde interiorizamos y le transmitimos al alumno esa autonomía para que él sea capaz de identificar en qué se está equivocando. ¿Qué hacemos? Pues se la ponemos mal y corrígela. Se la ponemos mal y pues ya, ¿no? Entonces, no aprovechamos esas oportunidades que día a día tenemos. Promover la verificación personal de lo aprendido y que lo pueda aplicar a otras situaciones. Y esto pues tiene que ver con esta parte de que el conocimiento no solamente es de matemáticas, el conocimiento no es solamente del español, no es solamente de tal asignatura, ¿no? Tenemos también en esta parte, bueno, pues lo que son los expedientes o los portafolios de evidencias, que eso a mí me gusta mucho porque pensamos que los portafolios de evidencia es poner una carpeta y llenarla de trabajos de todos los días, ¿no? Y entonces nuestro portafolio de evidencias se va llenando de papeles y de papeles y papeles y nunca más los volvemos a ver. Y en este caso, el portafolio de evidencias tendría que ser algo como lo que hacen los maestros de primer grado. ¿Qué hacen los maestros de primer grado? Pues los maestros de primero llega a septiembre, llega a agosto, llega a septiembre y rescatan un dictado de los alumnos, ¿sí?
y entonces lo guardamos, le ponemos la fecha y ponemos ahí una observación, una anotación, decimos, pues es presilábico, es silábico, etcétera, ¿no? Y lo guardamos en nuestra carpetita. Y entonces, pues pasan los meses, el maestro, las maestras pues, van trabajando, logra que todos sus alumnos lleguen hasta la etapa de ser silábicos alfabéticos. Llega por ahí junio, y entonces rescata otro diagnóstico, otro dictado. Y entonces, ¿qué hace? Llega a la reunión con los padres de familia, la rendición de cuentas. ¿Y qué hace ahí el maestro? Bueno, pues el maestro o la maestra dice, papá, mira, este dictado, esta hojita, la hizo tu hijo en el mes de septiembre. Y pues no se le entiende. Y ve este que hice ahora en junio, ¿sí? Y entonces, pues el papá dice, oiga, no, pues usted es muy buena maestra. Mire, ya todo lo que avanzó. Y entonces, ¿qué está haciendo? Pues está comparando dos productos, ¿no? Está comparando dos evidencias. Y eso es lo que tiene que ser el portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias tiene que ser una técnica, una herramienta que nos permita a nosotros verificar que el alumno ha avanzado. Y para eso, pues no es nada más guardar papeles por guardarlos, porque luego los maestros nos da también por recuperar hojas de trabajo. No, ahí póngalo en su carpeta, ¿no? Y la carpeta se hace un sinfín de hojas, pero jamás le volvemos a dar el uso. Entonces, el portafolio de evidencias tiene que tener elementos, hojas de trabajo, actividades que como maestro nosotros decimos, esta me va a servir para evaluar si el alumno ya logra reconocer los doceavos, ¿no? Una suma de fracciones. Entonces, yo digo, bueno, pues aquí se ve que no me logra reconocer la suma de fracciones, entonces voy a trabajar durante un mes y al final del mes pongo otra actividad y entonces las comparo. Entonces digo, aquí está, mire, donde iniciamos el trimestre, no podían rescatar la suma de fracciones, no pudo haber resuelto un problema de fracciones, pero mire, terminó el mes y ya la logró hacer. Y entonces, no se trata de que metamos todas las actividades del mes, sino solamente aquellos productos que realmente sean de utilidad para eso, ¿no? Y entonces, es ahí donde estas carpetas dejan de ser nada más pues un folder donde pongamos carpetas y le damos un sentido pues más pedagógico. Llegamos a esta parte que es una tabla que me pareció a mí muy importante, en la que se encuentra pues un comparativo, ¿sí? Llegamos hablando de este marco curricular del año 2022 y entonces vemos que hay un proceso muy fuerte de cambios en la cuestión de la metodología, en la cuestión de que ya hay campos formativos, ya están los ejes articuladores y todo ese rollo, pero ¿y qué pasa con la evaluación? Bueno, pues la evaluación sigue siendo formativa, ¿sí? Volvamos a decir, en el año 2011, quienes tenemos ya años de servicio, pues sabemos que en el año 2011 llega y se implanta este plan, este enfoque formativo de la evaluación, en la que dice, bueno, pues es un proceso de mejora continua, en la que pues se reconstruye pues esta parte del diagnóstico, la evaluación formativa y llegamos a una evaluación sumativa, obviamente para poder dar calificación. Y inicialmente nos dice, bueno, pues se implementó estos niveles de desempeño que duraron poco, los niveles de desempeño, y regresamos otra vez a las calificaciones convencionales que conocemos. Caminamos hasta el año 2017 y entonces se establece este enfoque formativo como evaluación, de la evaluación como mejora continua del aprendizaje y del estudiante. Aquí ya se busca un poquito más que el alumno pues sea mayor responsable de su propio aprendizaje y buscamos también estos niveles de dominio y que lo podamos plasmar también, obviamente aquí otra vez, en los niveles de desempeño. Entonces, hay pocos cambios en estos dos programas y llegamos al 2022 y volvemos a hablar de que la evaluación sea formativa, ¿no? Y yo creo que en esta parte de la evaluación formativa, pues tiene mucho que ver con la evaluación auténtica que nos dice Pedro Ravela, ¿no? ¿Qué dice Pedro Ravela? Bueno, pues Pedro Ravela dice que hay que evaluar al alumno en la acción, ¿sí? Si le vamos a evaluar la resolución de problemas o la resolución de las fracciones, bueno, pues
pongámoslos en la vida práctica, ¿no? Llevémoslo a una situación real y ahí lo evaluemos, no lo evaluemos nada más en el papel, porque estamos formando para la vida. Entonces, creo que yo le encuentro mucho sentido porque lo que nos está planteando el modelo educativo 2022, pues es esta parte de los proyectos, ¿sí? Y que cada campo formativo se orienta a partir de diferentes modalidades de proyectos. Y entonces, la evaluación, pues sigue teniendo este mismo enfoque formativo, no hay cambio, pero dice, toma en cuenta la progresión de los aprendizajes para determinar los niveles de aproximación que alcanzarán las y los estudiantes. Y entonces, más o menos en la cuestión de los diferentes planes y programas no hay un cambio sustancial, vamos más o menos trabajando en lo mismo. Y lo que me parece pues más importante es que no hemos podido apropiarnos de estas técnicas y de estos instrumentos para poder evaluar, ¿sí? Seguimos viendo todavía la evaluación como un proceso administrativo en la que tenemos que entregar las calificaciones a la dirección, le entregamos las calificaciones al padre de familia, pero dejamos de lado a uno de los actores más importantes en el proceso educativo, que es el alumno. Entonces, sí nos tenemos que pensar un poquito en este cambio de proceso para poderlo mejorar. Y pues este plan 2022 también nos dice, pues la evaluación tiene un carácter formativo que nos plantea las pautas para identificar los progresos del aprendizaje, que pues nos está diciendo de lo mismo, pues es un proceso, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos lleva? Pues a que podamos nosotros desarrollar procesos de fortalecer lo que ya nuestros alumnos saben y que esos aprendizajes que estamos fortaleciendo pues sean realmente significativos. Y nos dice aquí como la aplicación y la integración, ¿sí? Entonces, la aplicación, ¿para qué le va a servir al alumno tal aprendizaje? ¿Para qué le va a servir? Por eso hablamos de proyectos comunitarios y proyectos en la que intervengan diferentes campos formativos, ¿no? Obviamente nos dice, también esto nos dice el plan 2022, bueno, pues es importante considerar que las evidencias deben de ser cualitativas y cuantitativas en lo individual y en lo equipo, ¿sí? Entonces, si estamos pensando en que vamos a trabajar en la parte de los proyectos, que es lo que se menciona muy fuerte, pues también tenemos que pensar en que tenemos que estar listos los maestros para poder evaluar el trabajo de un equipo, ¿sí? ¿Cómo evaluar un proyecto en el que están trabajando 5 o 6 niños? Entonces, tenemos que buscar también esa parte. Y entonces, nos dice, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a partir de las argumentaciones, a partir de los razonamientos. Hablamos hace ratito de las preguntas de evaluación. ¿Qué se les dificultó? ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto? ¿Dónde crees que lo puedas utilizar en la vida cotidiana? Y a partir de esas preguntas, nosotros nos damos cuenta si el alumno lo está apropiando o si no lo está apropiando, si no se está apropiando de eso. Y esas preguntas, pues también tenemos que tenerlas claras en nuestra planeación. O sea, no podemos llegar al aula a ver qué preguntas se me ocurren en el momento, sino tendríamos que estar, ¿qué quiero lograr que mis alumnos dominen? ¿Qué quiero pensar que mis alumnos adquieran? Ah, pues a partir de eso yo puedo generar preguntas. Actitudes como que el alumno sepa escuchar, no nada más a mí. Estamos trabajando en proyectos, en trabajos colaborativos. Bueno, pues tiene que aprender a escuchar a sus compañeros, ¿sí? A compartir, a cooperar, a poder negociar, a que si el equipo dijo que la lámina iba a ser roja, pues yo me adapto y acepto que la lámina va a ser roja porque en el equipo llegamos a ese acuerdo. Entonces, esas son actitudes también que podemos evaluar. Y entonces, bueno, esto es más o menos lo que nos dice la evaluación dentro del nuevo marco curricular, que no dista mucho tampoco de lo que ya hemos trabajado. En esta parte no hay mucho cambio. Pero bueno, pues como parte de la estrategia nacional, pues tenemos lo que es la evaluación diagnóstica de mejoreo. ¿Y qué nos dice esta evaluación diagnóstica de mejoreo? Que todos hemos ya aplicado desde el ciclo pasado esta evaluación y que poco a poco le hemos ido encontrando pues las bondades que tiene esta prueba, ¿no? A mí en lo personal me parece una prueba muy compleja, muy completa, perdón, y con muchas bondades. Y esta, bueno, pues es una imagen nada más para poder identificar de qué estamos hablando. Recuerden que encontramos
del lado izquierdo, aquí del lado izquierdo, pues los nombres de los alumnos, las unidades de análisis y los reactivos. Los verdes, pues son los correctos y los blancos, pues son los incorrectos. Entonces, tenemos aquí las unidades de análisis, por ejemplo, la primera que dice integrar información y realizar inferencias. Entonces, yo pues parto de mi grupo, de los resultados de mi grupo, y entonces voy encontrando estos resultados. Yo digo, el reactivo número 1, pues nada más aquí en la imagen de los 10, nada más 4 la sacaron bien y 6 la sacaron mal. El reactivo 2, yo digo aquí, 2, 4, 7 la sacaron bien, 3 la sacaron mal. En el reactivo 4, el 3 no está porque es de otra unidad de análisis. El 4 dice, 4 la sacaron bien y 6 la sacaron incorrectas. Entonces, yo voy viendo aquí en la parte de abajo, pues la cantidad de reactivos correctos, incorrectos, etc. Entonces, yo como maestro, pues yo parto de decir, ok, ¿cuáles son los reactivos en los que pues la mayor parte de mi grupo la sacó incorrecto? Entonces yo digo, pues en el reactivo 1 nada más 4 la sacaron bien, 4 de 10, ¿no? Pero podríamos encontrar la que mejor acá, miren, por ejemplo, en la unidad de análisis, la de que dice analizar la estructura de los textos, tenemos incluso en el ejemplo señalados 3 con flechitas rojas. ¿Por qué? Pues porque nada más 3 alumnos de 10 la sacaron correcto. Entonces, yo identifico que estos 3 reactivos, porque si me voy con 4, pues ya se me agranda mucho mi panorama que tengo que trabajar. Estos 3 reactivos son los que yo tendría que analizar y de ahí, de esa unidad, pues irme a esos reactivos, ¿no? Entonces, no traigo la tabla que nos da también, pero nos da, por ejemplo, el aprendizaje anterior, me parece que dice. Y entonces, si por poner un ejemplo, ¿no? Si en el aprendizaje, por ejemplo, nos decía, pues que el alumno sepa correr, ¿no? Sepa correr de tal forma, por poner un ejemplo, ¿no? Y me lo está sacando mal, entonces yo tengo que regresarme, ¿sí?, a mi aprendizaje anterior, porque yo estoy dando cuenta que mi alumno no puede correr porque en sexto año me pide que corra. Pero si el alumno en la prueba me está diciendo que no puede correr, pues tengo que regresarme a ver, pues a lo mejor tampoco podía caminar. Entonces tengo que buscar la manera de cómo, a partir de mis estrategias que yo pueda implementar, lo voy fortaleciendo para que pueda caminar y luego ya lo que sigue, que es correr, ¿no? Entonces, estos resultados, todo esto nos lo da la prueba de Mejoredu, esta prueba diagnóstica que en realidad nos da muchos elementos desde el análisis, ¿no? Entonces, es solamente sí meternos un poquito a esta prueba, que recordemos, la vamos a seguir teniendo presente, y el reto principal es con nosotros mismos, porque yo tengo mi resultado, yo ya veo cómo evalúo, y yo tengo mi prueba en febrero, entonces mi reto es personal, en febrero me tiene que ir mejor en mi prueba, pero para que me vaya mejor, pues tengo que sistematizar, ¿sí? Y parte de este trabajo de sistematización, pues tiene que ver precisamente con un análisis correcto, porque si yo no analizo bien, no me diagnostico bien, no veo qué necesita mi grupo, pues le estoy aplicando unas estrategias, le estoy aplicando unas actividades que, pues que no son las adecuadas, que no son las correctas, ¿no? Y entonces, ya cuando tenemos nuestros resultados, nuestras gráficas, todas las gráficas que nos da, bueno, pues tenemos también la solución, porque Mejoredu nos da las orientaciones didácticas. Y estas orientaciones didácticas, bueno, pues aquí están, son las portaditas que pueden ver ustedes aquí. Y entonces, pues tenemos aquí una captura de una página de estas orientaciones y me dice, bueno, pues este es de formación cívica, ¿cuál es el propósito? Nos dice, bueno, pues presentar estrategias de enseñanza y de aprendizaje que partan del autoconocimiento y la valoración de las capacidades y las potencialidades de los niños, etc. Entonces yo digo, ok, estos reactivos son de tercer grado y me da para estas preguntas y me dice el descriptor, ¿no?
¿De qué se trata ese reactivo? Pues la pregunta 1 dice, se trata de que reconozca la importancia de expresar sus opiniones y las necesidades con la libertad en la casa y en la escuela. Y entonces, cada uno de los reactivos pues tiene su propio descriptor, ¿sí? Y entonces, lo que nos dice la prueba Mejor Edu es que nos da orientaciones, no es un fichero, sino nos da orientaciones y nos da ideas de qué tipo de ejercicios podemos poner, ¿no? Te dice, pues puedes generar discusiones o mesas de diálogo con los alumnos en las que se expresen de tal manera, ¿no? En español, por ejemplo, cuando se trata de recuperar la información, te dice, ok, pues puedes utilizar los folletos de las tiendas para que puedan recuperar la información de diferentes textos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en mi zona escolar, que nosotros analizábamos el ejemplo, y entonces uno de los reactivos era que recuperara de la parrilla de la programación de Aprende en Casa, que decía, decía el reactivo, ¿qué programa pasa los miércoles de 1:30 a 2:30, por ejemplo, ¿no? Así más o menos venía el reactivo. Y entonces, muchos de los alumnos no pudieron rescatar esa información, o sea, detectamos que ese era un error o sea, pues algo que había que reforzar con nuestros alumnos. Y en las orientaciones que nos dice, venía un ejemplo, por ejemplo, de un volante de un puesto de hamburguesas. Y entonces, ¿de qué se trata? Pues de que el alumno ejercite ese tipo de situaciones en las que el maestro le plantea diferentes carteles, diferentes folletos, panfletos, por ejemplo, de la Soriana o de Walmart o de alguna tienda, no sé, y buscarle preguntas, ¿no? Entonces, el alumno va buscando esa información. Ese era uno de los ejemplos que vienen más o menos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve estas orientaciones que no son fichas, a diferencia de lo que nosotros estaríamos acostumbrados, que el fichero de tiempo completo, que los ficheros del plan 93, etcétera, etcétera, pues esto no es un fichero. Aquí es donde nos da a nosotros la autonomía como maestros de buscar cuáles son aquellas técnicas o aquellas actividades que nos permitan mejorar eso que nosotros ya identificamos como pues como una necesidad a trabajar, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que nos ofrece Mejor Edu, es lo que nos ofrece la prueba de diagnóstico y que tendríamos nosotros que estar trabajando en esto para que en febrero pues nuestros resultados sean pues de mucho mejor resultado. Y cuatro sugerencias o 4 ejercicios para poder evaluar, porque sentimos la necesidad de que si no aplicamos un examen, no estamos evaluando, ¿sí? Entonces, podemos utilizar un rally académico en la que en los retos pongamos a prueba los conocimientos, ¿no? Un rally en la que en esta estación vas a señalar las capitales o vas a nombrar 3 capitales de Latinoamérica, ¿no? Esos son los tipos de rally que podemos hacer, ¿no? O en este rally vas a resolver un problema de matemáticas con fracciones, pero ya no es el examen. O sea, el examen como tal ya no, pero le vas a pedir que en esa estación resuelva 3 problemas que tengan que ver con fracciones, ¿no? En la siguiente estación, pues a lo mejor que señale cuál es Aridoamérica y cuál es Mesoamérica, o que identifique la orografía de un estado, o no sé, ¿no? Entonces, dejamos afuera la parte formal del examen, pero lo podemos aplicar de otra manera. Un debate, ¿sí? Un debate en el que podamos escuchar a los alumnos a partir de las preguntas, decir, a ver, ¿qué piensas, por ejemplo, sobre las relaciones hombre-mujer, ¿no? ¿O qué piensas sobre las reglas de convivencia? Y entonces, a partir de eso, bueno, pues se genera la discusión y podemos evaluarlos, porque ahí el alumno va a hablar de lo que sabe, de lo que conoce, cómo lo aplica en la vida diaria, ¿no? No tenemos que ponerle una pregunta en un examen de que, ¿qué harías en este caso, etcétera? Y las demostraciones, pues son aquellas ejemplos donde el alumno pueda demostrar sus habilidades durante el periodo, ¿no? Una maqueta,
perdón, la elaboración de un producto que tiene que ver con la elaboración de una maqueta, un producto, una presentación, un proyecto, etcétera, ¿no? Y obviamente las demostraciones son pues aquellas, una obra de teatro, un programa de radio, cosas así que el alumno pueda demostrar lo que ha aprendido. Entonces, bueno, pues esto solamente son así ideas muy, muy sencillas, muy simples, pues para que podamos ir dejando también de lado esa parte tan formal del examen y que si estamos pensando y estamos diciendo siempre que estamos formando para la vida, pero en realidad muchas veces formamos, pero para el examen. Entonces, tenemos que cambiar un poquito esa parte de la evaluación y el examen lo aplicamos pues por tradición, porque siempre hemos aplicado un examen, ¿no? Yo no digo que no estoy en contra de los exámenes, pero si es nuestra única herramienta para evaluar, es donde sí estamos cayendo en algo que no es bueno para lo que estamos trabajando. Entonces, sí creo que obviamente pues los exámenes tienen sus muchos beneficios, pero no podemos caer solamente en esa como única herramienta para evaluar. Pues yo hasta aquí termino, les dejo algunas de las referencias que ya utilizamos. Pues les agradezco a todos su atención. Doctora Patti, pues si hay alguna pregunta, algún comentario, aquí estamos. Alguna queja, algún reclamo, también aquí estamos a la orden. Para nada, maestro Arturo, al contrario, dentro del chat hay algunos comentarios de felicitación, algunos de los profesores lo conocen a usted, que han tomado algún diplomado, algún curso, y eso pues nos da muchísimo, muchísimo gusto. Por aquí la solicitud, maestro Arturo, es si nos autoriza a compartir con los que estuvieron presentes su material, su presentación. A muchos de los maestros luego lo retoman para poder trabajar con otros compañeros o poderles compartir algunas de las ideas que usted nos ha planteado. Déjeme decirle que por lo menos de los maestros que pudieron identificarse nos acompañan 18 entidades. Tenemos presente a Oaxaca, a Nuevo León, a Coahuila, a Baja California, al Estado de México, a Durango, a la Ciudad de México, al Estado de México, a Puebla, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Chiapas. A todos y cada uno de ustedes, como siempre, este es su espacio y de veras les agradecemos que nos acompañen. Por aquí podemos concluir con esto que nos planteó el maestro, que es importante que revisemos nuestras intenciones educativas al evaluar, porque a partir de ahí se toman decisiones, a partir de ahí se hace un estilo de evaluación y sobre todo nos recomienda que cada uno de los involucrados en la evaluación esté enterado, participe para que pueda asumir su responsabilidad. Y hay 3 preguntas, maestro Arturo, brevemente con lo que me gustaría que usted concluyera. Nos plantean que si la evaluación continua y la evaluación formativa es lo mismo, es un primer planteamiento. También para la evaluación diagnóstica de cada grupo y de cada área, dice la pregunta, si diseña una evaluación con la visión global de la escuela y de ahí al aplicar los instrumentos se toma la información de cada uno, de cada grupo o de cada asignatura, o usted qué propone. Y la última pregunta es si lo que los maestros tenemos como el proceso de evaluación es o constituye una tarea pedagógica, ¿por qué siempre terminamos considerando a la evaluación como un proceso administrativo o una carga administrativa? Algunos comentarios, maestro Arturo, alrededor de esto, se lo vamos a agradecer para concluir nuestra conferencia del día de hoy. Gracias. Bueno, pues la primera sobre evaluación continua o evaluación formativa,
Pues yo pienso que sí, o sea, creo que podríamos manejarlo como sinónimos. A final de cuentas tendríamos que ver el proceso, ¿no? Pensar que sí estamos hablando de ese mismo proceso de la evaluación formativa, y lo decimos, la verdad es que lo decimos muy fácil, o sea, ya estamos como el concepto lo tenemos tan arraigado, pero no lo hemos interiorizado. O sea, seguimos como, incluso muchas veces ni en nuestras propias secuencias didácticas lo implementamos como esta parte de, hay veces que nos brincamos hasta los conocimientos previos, ¿no? Y entonces, o llegamos al final de la actividad, o ponemos actividades por poner actividades y no concretamos, o sea, no administramos bien nuestro tiempo, y entonces sentimos que, chin, ya es la hora y ya no voy a alcanzar a ver matemáticas, entonces ya guarden lo de español y sáquenlo de matemáticas. Y no hubo ese cierre de la sesión, o sea, no hubo ese cierre en la que, a ver, vamos a ver, quedó claro, tú qué pensaste, tú qué sentiste, a ver, ¿cómo está tu trabajo? O sea, porque sentimos que el tiempo no nos da y entonces decimos, ya no, porque no voy a alcanzar a ver matemáticas o porque ya va a llegar el de red o porque ya va a llegar el de inglés o el de biblioteca. Entonces, dejamos eso, cierren y no llevamos ese proceso de evaluación formativa que debe estar presente, obviamente, en nuestras secuencias didácticas, ¿no? Entonces, creo que podríamos llamarlo evaluación continua, podríamos llamarlo evaluación formativa, pero siempre, si estamos considerando estos elementos que deben estar presentes siempre, no habría ningún problema. La tercer pregunta, me voy a brincar la segunda porque se me hizo bolas el engrudo, pero la tercera pregunta sobre la evaluación formativa y por qué pensamos o por qué creemos que es un proceso administrativo, pues esa sí es una pregunta para quien lo crea, ¿no? O sea, yo creo que decíamos que la evaluación es la otra cara de la moneda. Entonces, porque una cara de la moneda es, pues, mi planeación, mi redacción de mis actividades, que voy a ir al museo, que voy a sacar a mis alumnos a la cancha, a construir algo en equipo, que voy a ir a la biblioteca. Pues sí, pero nos falta la parte de la evaluación. O sea, ¿para qué estoy llevando a mis alumnos al museo? ¿Qué quiero lograr? ¿No? Y la evaluación pues tiene que caer obviamente en algún número, o sea, eso es inevitable. Lo acaba de decir también Ángel Díaz Barriga en la conferencia, o sea, no podemos desligarnos de que la evaluación pues tiene que darnos un número. Pero creo que las escuelas tenemos que buscar mecanismos que nos faciliten a los maestros la carga administrativa, a lo mejor de capturar calificaciones, ¿no? Es decir, yo como maestro, pues es mi responsabilidad entregarle pues un número, una calificación, pero a lo mejor lo que sí pudiera yo como escuela, hasta como supervisión, pues buscar aquellos mecanismos, aquellas formas de organizar para que mis escuelas le faciliten la vida al maestro y no pierda tiempo a lo mejor en capturar las calificaciones en el sistema que tenga cada estado para esta parte, ¿no? Pero sí tenemos que pensar que yo tengo que decir, a ver, si yo estoy calificando y mi resultado es un 6, es un 7, es un 8, bueno, pues tengo que poner atención porque el que está poniendo el 6 no son, o sea, el que está sacándose un 6, pues no son nada más mis alumnos, sino pues soy yo también como maestro, porque entonces yo tengo que ver que algo no estoy haciendo de manera correcta. Y es ahí donde la evaluación la tenemos que ver, pues no como algo administrativo, sino como algo formativo y personal desde mi práctica, ¿no? A lo mejor yo tengo que decir, no me estoy saltando procesos dentro de las sesiones, no estoy considerando conocimientos previos, no estoy conectando el aprendizaje que ya trae el alumno de la semana pasada con ¿no? Entonces, eso es la parte que tenemos que ver y pensar que efectivamente la evaluación, pues no sé por qué pensamos todavía que es un proceso administrativo, ¿no? Yo siempre digo, para los maestros somos súper creativos, o sea, ve uno actividades y dice uno, wow, qué maravilla, o sea, la creatividad de las maestras, de los maestros, pero luego llega uno a la parte de evaluación y dice uno, ay, pues nos quedó de ver la evaluación. O sea, porque para hacer actividades, para hacer estrategias, mis respetos, ahí encuentra uno
nos asombra muchas veces, ¿no? Pero, pues sí, pero ¿para qué estoy haciendo eso, no? O sea, estamos pensando, pues, ¿para qué estoy haciendo esa actividad? Qué me va a ganar con esa actividad? Entonces sí tenemos que pensar esa parte de la evaluación, apropiárnosla, interiorizarla y estar pensando, o sea, a ver, voy a hacer esa actividad, ¿para qué? ¿No? La intencionalidad de todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, sí, esa parte del proceso de carga administrativa, creo que sí, poco a poco lo hemos desterrado. Yo lo he preguntado con mis maestros y les digo, a ver, díganme actividades que tengamos como carga administrativa, ¿no? Y en realidad son muy pocas, muy poquitas y en determinadas fechas del año. O sea, creo que sí, en esa parte hemos podido descargar, pero sería hacernos pues un examen de conciencia y a ver, ¿qué de lo que yo hago es carga administrativa y qué no? Y doctora Patti, si me repite la segunda, porque se me, por Sí, favor. decía alguno de los maestros sobre la forma de elaborar la evaluación, que si tendría que ser desde un parámetro de toda la escuela y aplicar por grado y por materia esa evaluación y de ahí tomar los resultados o cuál sería su propuesta. Sobre todo, entiendo, para las escuelas que tienen 3 o 4 grupos del mismo grado, primaria o secundaria o incluso media superior. ¿Ahí usted qué sugeriría? Bueno, yo creo que algo de lo que propone y sobre todo que no lo tenemos tan nuestro es esa parte del trabajo pues bueno, viene lo de proyectos, pero como maestros no creo que no estamos conscientes de lo que eso nos implica. Y parte de eso pues tiene que ver con esta conjunción, por ejemplo, de especialistas, ¿no? De que yo, por ejemplo, como maestro de grupo, pues tenga que sentarme con mi maestro de educación física, con mi maestro de artes y decir, bueno, vamos a trabajar sobre este proyecto. Yo voy a trabajar sobre estos temas, pero que esos mismos temas se reflejen en la clase de artes, se reflejen en la clase de educación física, para efectivamente ir pensando en proyectos en colectivo, que es algo de lo que propone el marco curricular también, y que no lo estamos considerando, o sea, pensamos que voy a seguir yo aislado en mi salón de clases, etcétera. Entonces, esta parte tenemos que ir aprendiendo, o vamos a tener que aprender a poder sentarnos con nuestro maestro de física y decir, oye, pues yo voy a ver números decimales, ¿no? Voy a aprender a trabajar con mis alumnos números decimales. Y entonces, pues en esa idea más o menos tendríamos que ir trabajando también en conjunción, a lo mejor que los ejercicios que ponga el maestro de educación física, pues tengan algo que ver con lo que yo estoy trabajando en matemáticas, con los números decimales. Y eso pues obviamente nos va a llevar hacia ese sentido, ¿no? Porque si estamos en un decir, planeando juntos, pues teníamos también que pensar, a ver, ¿cómo lo podemos evaluar? ¿Cómo podemos evaluar si nuestros alumnos están logrando eso? Creo que sí tendríamos que pensar en una visión de escuela, ¿no? En esos trabajos colaborativos, ¿sí? Que no es lo mismo que estos trabajos cooperativos en estas comunidades profesionales de aprendizaje, que es mucho más complejo de lo que pensamos, ¿no? O sea, no es nomás llevarnos bien, no es nomás, oigan, nos ponemos de acuerdo con la camisa del uniforme y que si la directora quiere que vengamos el sábado, todos le decimos que no, y ya eso es una escuela que trabaja en equipo, no, o sea, tenemos que pensar en otra cosa, en la resolución de problemas académicos juntos, ¿no? En ponernos de acuerdo, porque las problemáticas que tenemos, pues no es nada más del de cuarto, no es nada más del de quinto, sino son problemáticas de toda la escuela y todos tendríamos que atacarlas. Entonces, sí tendríamos que pensar en a lo mejor no en una evaluación global o en un cierto instrumento igual para todos, pero sí pensar qué queremos lograr con nuestros alumnos de cuarto, qué queremos lograr con nuestros alumnos de tercero y tener esa misma visión compartida y trabajar todos en esa función para poderlo lograr. Pues si me permite, maestro Arturo, que han estado pidiendo por aquí los maestros su presentación, se las compartimos. Y por el otro lado, pues los invitamos a que la próxima semana continúen con nosotros en el tema de evaluación
ahora con la evaluación integral, y le pasaremos a la maestra Claudia Romo las preguntas que han surgido tanto con la maestra Patti Frola y ahora con el maestro Arturo Castañeda, para que empecemos con ellas, un poco dando algunas sugerencias que les permitan a ustedes hacer todas estas posibles combinaciones. Pues, maestro Arturo, le agradecemos muchísimo sus aportaciones. Fíjese que hoy en el chat hubo muchos comentarios, los maestros, me parece que es un tema que han tomado como parte de su reflexión pedagógica, su reflexión dentro de las aulas, el tema de evaluación. Hay muy, muy buenos comentarios. Y por el otro lado, maestros y maestras, como siempre, agradecerles su presencia. Y así en galería nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Maestro Arturo, mil gracias por su participación. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Igualmente, Hasta muchas luego. felicidades y gracias, maestro Autor y maestra Patricia Ganem. Gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos, gracias. Gracias. Saludos. Saludos desde Ocosingo, Chiapas. Maestra Patti, buenas noches, gracias. A ustedes, gracias a todos. Un abrazo.